todo lo puedo en Cristo. Tengo varios otros ejemplos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Les voy a reventar la burbuja. Filipenses 4:3 en la Reina Valera. Perdón, no dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece originalmente. Dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. La palabra en la Reina Valera, los traductores de la Reina Valera han injertado la palabra Cristo aquí, porque la palabra aquel se refiere más adelante en Filipenses 4 a Cristo. Está hablando, Pablo en su carta está hablando de Cristo, y después dice, he estado con mucho, he estado con poco, pero no me voy a fundamentar en lo que tengo, me voy a fundamentar en Cristo porque Él es mi fortaleza. Yo dependo de Él, no dependo de mis cosas. Entonces es una declaración y el concepto de que está hablando Pablo es Cristo. Entonces, aunque la Reina Valera no es la versión original, es una buena versión, pero no es el único. Entonces hay muchas personas que dicen, mira lo que dice. Ok, pero tenemos que volver. Entonces, han injertado, dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Pero está bien porque Cristo sí es el antecedente gramático de esta frase. En Efesios, una frase bien controversial. Hablando aquí de matrimonios, y dice en Efesios 5, 21 y 22, someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, para todos los hombres ahí que dicen, mujer, tienes que someterte a mí. Bueno, versículo 21 es lo que empieza. Tenemos que someternos los unos a los otros primero. La palabra original en la frase no dice casadas o mujeres, sujétense o estén sujetas a sus propios esposos. Originalmente dicen someteos o sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las mujeres o las casadas, lo mismo a sus propios esposos. No dice estén sujetas. No dice mujeres sujétense. Dicen lo mismo o de la misma manera. La última acción o antecedente gramatical es el último verbo aquí, someterse. Entonces no es decir que está mal, pero muchas veces el problema es que lo que Pablo está enseñando aquí a los Efesios es que nosotros tenemos que someternos, es un equilibrio en el matrimonio y después es un equilibrio entre amos y esclavos, o sea, jefes y empleados, o sea, entre hijos y padres. Es el resto del capítulo. Hay un equilibrio en cómo nos tratamos. Mujeres, la manera que nosotros podemos hacer lo mismo a nuestros esposos es como lo hacemos al Señor. No es decir que el esposo puede decir, sométete, tienes que hacer lo que te diga. El concepto es que tenemos que tener un equilibrio, porque versículo 21 que está aquí explica un equilibrio. Y tenemos que enseñar, hay un equilibrio aquí también. Entonces tenemos que volver al antecedente y eso nos ayuda, porque hay gente que toma solo versículo 23, 22 y lo toma fuera de su contexto. ¿Me explico? Sí. Y después tenemos también Mateo 16, 13 a 20, esta roca. Es la iglesia versus es Pedro, obvio, después de que hacemos el blanco del versículo en su palabra, en su frase, en sus maneras más mayores, podemos ver, no puede ser Pedro. Gramaticalmente, contextualmente, tiene que ser la iglesia. Entonces, tenemos que entender la diferencia. O sea, el fundamento realmente de la iglesia es Cristo, como Pablo dice. Sí. Pastor, una pregunta. Volviendo ¿Sí? a Efesios 5:21, ¿están sujetos? ¿Está el original en griego? No. Lo que dice, y puedo ponerlo en griego, pero me imagino que nadie va a entenderlo. Lo que dice, sometaos o sométense unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, o realmente dice las mujeres, porque mujer o esposa es la misma palabra. Lo mismo como a sus esposos, o las mujeres lo mismo como a sus hombres. Lo que significa, y esa gramática, lo que los traductores de la Reina Valera están intentando hacer, y no estoy hablando mal de la versión, está bien, pero el problema es que cómo está escrito nos puede dar otro entendimiento
que Pablo no quería explicar. Lo que Pablo está explicando es que mujeres, en la misma manera como a sus esposos, en la misma manera a sus esposos como al Señor. O sea, ¿qué significa eso? Él está refiriéndose al concepto de someteos unos a los otros. Mujeres, cuando hacen esto, ¿cómo lo hacen al Señor? ¿Me explico? Sí, Entonces, pero el problema, y dice esto aquí, pero el problema aquí es que hay muchas personas, mayormente hombres, pero hay muchas mujeres que hacen lo mismo, que son machistas. Y ellos están injertando su mentalidad machista y haciendo eisegesis de lo que hablamos en la última lección, de decir, lo que significa es que yo estoy injertando mi idea de machismo. Mujer, sométete. Pero Pablo no está diciendo eso. Está diciendo, hombres y mujeres, sométense, equilibren su matrimonio. Mujeres, la manera que ustedes van a hacerlo es lo mismo que como a Cristo. Como ustedes se someten a Cristo, es como vas a someterte a su esposo. Y después dice, y esposos, amen a sus esposas. Eso también significa sumisión, porque la palabra amar ahí es amor ágape. Y amor ágape significa poner las prioridades y las necesidades de las otras personas delante de las tuyas. Eso es una otra clase de sumisión. Entonces, el problema es que hay gente que es mi mentalidad de Bolivia o de los Estados Unidos o de mi cultura, de que la mujer tiene que someterse. Y están sacando versículo 22 fuera de su contexto. Versículo 22 se basa en versículo 21. Porque tiene un antecedente, no tiene verbo, versículo 22. Entonces, tiene que estar conectado con versículo 21. Y el verbo en versículo 21 es verbo reflexivo. Sométense unos a los otros. ¿Me explico? sí. Esto es algo donde muchas personas, cuando no entienden lo que está pasando, ellos pueden interpretar mal. Y es una reflexión no de la Biblia o de Pablo, es una reflexión de nuestra cultura y nuestros propios pensamientos y perspectivas. Vamos a avanzar a la lección 5. Vamos a hablar del contexto inmediato y el contexto del libro. En página 97 quiero hablar de la ley del contexto. Tenemos aquí, me encanta esto. La ley dice, ningún versículo o frase puede significar en forma aislada lo que no significa dentro de su contexto más amplio. Creo que voy a sonar como una grabación diciendo lo mismo. No podemos tener ni una palabra, y ahora en este contexto, un versículo o una frase que signifique algo que no significa en su contexto más grande. Quiero tocar el concepto de los versículos y los capítulos. Hay un gran problema para muchas personas en cuanto a la interpretación bíblica. Leemos los pasajes bíblicos aisladamente en capítulo o en versículos. Y no podemos hacer esto siempre porque tenemos que recordar Pablo o Moisés o Jesús o quien sea. No escribió en versículos o capítulos, fue escritura seguida. De hecho, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, no eran, y los Antiguos Testamentos, Reyes, Crónicas y Samuel, los que tienen 2 libros, no son libros separados, son historias seguidas, completas, pero es que los rollos que tenían originalmente eran muy grandes para poder tener todo en un solo rollo. Entonces, es como tomo 1, tomo 2. O sea, no podía hacerlo en un solo rollo porque la cantidad de escritura. A partir de más o menos el siglo XII, 11, 12 por ahí, había gente que empezó a poner separaciones de números en libros como Isaías, un libro de 66 libros para nosotros. Para ayudar a la gente a encontrar, cuando hablas de Isaías, ¿dónde estás hablando? Porque es un libro bastante largo. O Génesis también es un libro muy largo. Mateo es un libro muy largo. Entonces, ¿cómo puedo separar en lugares, en trozos? Entonces, ellos intentaron decir, se trata de un solo concepto o una sola narrativa o una sola historia o una sola canción, según los salmos. Entonces, esto es número 1, esto es número 2.
Y dice aquí en nuestro libro, los antiguos escritores no usaban signos de puntuación, no había puntos, signo de pregunta, ni dejaban espacios entre los pensamientos clave. Entonces, no había párrafos, ni había en griego, escriben en puras mayúsculas, sin separación, estilo justificado. No había párrafos para separar, solo era el contenido, o sea, lo que decía para separar y decir, oh, ahora está hablando de algo diferente. Los manuscritos eran demasiado costosos, pero es difícil leer un libro extenso como el de Isaías, sin contar con algunas divisiones. Fue así como un erudito llamado Stephen Langton creó las divisiones en capítulos en 1228 después de Cristo. Y Robert Stephanus surgió las divisiones en versículos en 1560. Y esas son las divisiones que usamos ahora. Habían diferentes divisiones en tiempos, pero lo que tenemos ahora no era lo original. Entonces, los números de los versículos o los números de los capítulos no son inspirados. Son hechos de gente después, solo para ayudarnos a saber dónde están hablando. Hay gente cuando predican o cuando enseñan que dice, mira, este versículo está en la mitad, o si sumamos y restamos y dividimos entre cualquier ecuación que quieren inventar, significa esto con los versículos. Los versículos no son inspirados, no, es solo para ayudarnos a encontrar dónde están. Entonces no podemos usar los versículos para esto, o a veces enseñamos un versículo, pero solo un versículo, pero el problema es que hemos cortado el hilo de pensamiento. O sea, enseñamos un versículo, pero aisladamente y no en su contexto más grande. Por eso no podemos enseñar un solo versículo sin su contexto, porque es parte de una frase a veces, ni es una frase completa o una idea completa. Entonces tenemos que ver dónde están, qué es la idea completa del autor, qué es la idea grande y predicamos eso. Porque cuando predicamos eso, estamos predicando o enseñando lo que el autor original estaba intentando enseñar a través del Espíritu Santo. Respecto a las conjunciones, son palabras que conectan ideas o frases y dicen, ok, eso es una cláusula independiente, o sea, es una declaración independiente, pero hay otros que dicen, pero, sin embargo, a menos que, más, y son palabras que conectan porque las otras frases son frases dependientes, son cláusulas dependientes de la cláusula independiente. Entonces, en las epístolas es muy común esto. Pablo dice algo y después desarrolla su idea. Y cada párrafo o cada versículo o cada frase muchas veces tiene una palabra, una conjunción que se conecta de alguna manera con la frase independiente. Por ejemplo, en Mateo 10:19 dice más. Más sin tilde no significa como agregar, significa como es una palabra de conexión. Aquí es un ejemplo. Ustedes pueden ir ante el concilio. Más yo les daré la defensa. Entonces, la defensa no es cuando estás delante de cualquier grupo, es cuando estaban injustamente perjudicándolos. Otras palabras de conexión. Pero, por tanto, puesto que, así que, por lo tanto, de tal manera, hay palabras que causan también, así que tienen causa y efecto. Y ellos están ligando dos frases, dos conceptos, dos ideas. A veces es entre una frase, a veces es entre dos frases y a veces está conectando dos párrafos. Entonces tenemos que destacar esas palabras. A veces en mi propia Biblia yo estoy resaltando las conjunciones porque me ayuda a decir, esto es un hilo de pensamiento y no puedo predicar solo parte, necesito predicar todo eso. Entonces no puedo predicar la mitad porque me gusta, tengo que predicar todo el hilo de pensamiento, porque si solo predico parte, estoy sacando algo fuera de contexto, no estoy predicando la idea.